Hola amigos, buenas tardes. Hola Bueno, Nieves, buenas noches también. Buena tarde de mediodía en México. ¿Qué tal? Sí, perdona, que yo decía que justamente me he juntado a un grupo recién, un chiquito grupo, pero justamente tenemos la dificultad de empezar, de practicar. Entonces, por eso que he dicho eso, que además que he visto eso con amigos muy antiguos del movimiento, y parece que es algo justamente que falta mucho de practicar en conjunto. Bueno, a ver cómo se podría. Sí. Y en Estoy realidad yo diría más que practicar, es el hecho de ponerse a trabajar, porque problemas tenemos, supongo que muchos, que nos puedan interesar de velar. Eh, entonces, el asunto es decir, bueno, me junto con amigos que tenemos intereses similares y, bueno, pues utilizamos esto como una herramienta para mejorar el modo que nosotros tenemos de tratar esos problemas. Fíjense que, de hecho, diría el primer punto, que es casi premetódico, es el trabajar sobre el problema. Pero trabajar en el sentido de aclarar el problema. Porque una de las primeras cosas que uno se enfrenta cuando quiere resolver un problema es que no está claro el problema. Es que los problemas no son expresados con precisión, con claridad, se nos confunden un poco. Entonces ya simplemente el hecho de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Eso ya de por sí es todo un trabajo, ¿no? Muy interesante, por supuesto. Y ahí no hay mucho ejemplo, es decir, bueno, a ver, ¿qué problema tiene usted? Bueno, yo en realidad creo que, bueno, aclarar eso, que es lo que yo digo que es el problema, ya es un paso inmenso en su resolución. de alguna manera, si puedo, me viene un ejemplo de- de una propuesta, digo, de modo de trabajar. Es como el tema de la presencia y la copresencia. Mira que en las escuelas de medicina hay los médicos están en el centro de la sala y los estudiantes miran, es decir, no, ellos no tocan el paciente, no toca nada, pero están en copresencia y miran lo que están haciendo los médicos. Entonces, en este ejemplo digo que si alguno que tiene experiencia, que van a tratar de un tema, justamente a empezar para aclarar, los otros que van a asistir a eso van a poder saber cómo se maneja este tema de aclarar, porque si no, cada uno tiene su forma justamente de aclarar, pero se equivoca, se pierde. Entonces, a ver si eso sería un modo de hacer en copresencia, de asistir a un grupo que trabaja con experiencia sobre un tema y podemos asistir a cómo ellos van a aclarar esos pasos, porque eso no mueve en nuestra cabeza, de ver eso. ¿Cómo asistir, digamos, ¿no? Claro, el problema que tenemos con eso es que lo que movemos acá son actos mentales, ¿no? Son cosas que pasan dentro de la cabeza. Entonces, ¿cómo sabes desde afuera? ¿Cómo podés apreciar lo que hace el otro? Podrás apreciar en todo caso alguna manifestación, pero no podés apreciar lo que pasa adentro. Entonces, el punto está, me parece en esto, lo importante es tener o desarrollar esa capacidad para poder observarse uno, ¿no? Y entonces decir, bueno, a ver, por ejemplo, estamos planteando que acá tenemos un problema, uno o un grupo. Bien, ¿cuál es ese problema? Y cada uno empezará seguramente a dar justamente su perspectiva, su punto de vista, su opinión sobre la cuestión. Y ese en conjunto es que vamos tratando de delinear más claridad respecto del problema. Pero es algo que no es algo que yo mire desde fuera. Esto es a lo que voy.
Y eso obviamente es una dificultad, ¿no? Porque eso de qué pasa adentro, y es como, diría, muy subjetivo. Entonces no, está difícil de percibir. Y en todo caso, el punto está en dialogar, en expresarse, y allí vamos. Pero veo difícil esto de que digamos, alguien desde fuera vea cómo se trabaja con el método. Bueno, y si alguno más o menos puede tener una idea de eso, perfecto. Nos la cuenta y vamos viendo. Bueno, Douglas, cuando vos digas, arrancamos. Sim, já estavam gravando, arrancamos. Hemos arrancado con anestesia. Bueno, ahí vamos, sin darnos cuenta. Bueno, a ver, vamos a hoy recapitular un poco todo lo que vamos haciendo. Está claro ya para empezar, todos nos merecemos un reconocimiento por haber llegado hasta acá, porque no creo que haya sido sencillo y el hecho de la persistencia es una de las características importantes para trabajar con estas cosas, ¿no? Como tanto, uno además de tener cierta disciplina, requiere eh, esta capacidad de poder mantenerse en un interés a lo largo del tiempo. Y esto, seguramente muchos que han empezado a trabajar con esto, o porque tienen una dificultad, o porque desaparece otro tema, o porque el interés fluctúa, bueno, no es fácil, se dan cuenta de mantenerse y progresar en esto, ¿no? Pero bueno, eso es justamente la experiencia. No lo hablamos porque nos parezca, porque sea una teoría, sino porque vemos qué es lo que nos sucede. Bueno, entonces decía, empezamos por reconocer el hecho de haber llegado hasta acá. Bueno, yo creo que ya es bastante. Sí, exactamente. Así que felicitaciones. Ahora me dirán, bueno, ¿a qué? ¿Y para qué nos ha servido? Bueno, eso es justamente lo que cada uno tendrá que ver. O cada grupo, o cada uno de los partícipes dirá, bueno, a ver, me ha servido para darme cuenta que esto no es para mí, o que esto es muy difícil, o no, o que resulta que interesante, no pensé que podían aparecer estas cosas que descubro, orientándome a una cosa que es tan como, acá diríamos, tan aburrido como chupar un clavo, ¿no? Porque no tiene mayor sabor en principio. En todo caso, el sabor viene cuando uno en profundidad empieza a avanzar con esto y dice, qué interesante, porque empieza a descubrir un mundo que normalmente no es el mundo habitual. No en nuestro caso seguramente porque todos estamos en contacto, venimos de actividades en donde el trabajo, lo que llamamos el trabajo interno, el trabajo personal, tiene un espacio muy importante. Pero en general, en fin, en la experiencia cotidiana, este asunto de atender a lo que uno piensa o atender a qué cosa hace en la cabeza, no es algo demasiado habitual. Eso supongo que coincidirán conmigo. Eh, Así que ya de por sí nos abre una puerta a un mundo que, insisto, es como una habitación de la casa que uno normalmente no habita, ¿no? Y empieza a encontrar cosas que son muy interesantes. Pero bueno, será cuestión de abrir esa puerta y entrar. Entonces les decía, a ver, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Nosotros dijimos, bueno, nosotros acá lo vamos a presentar, es una metodología, es decir, es una secuencia de pasos que están ordenados, que están relacionados unos con otros, primero van uno, después otro y demás. Lo asociamos, por ejemplo, con lo que era una receta culinaria, una receta para hacer una comida, en donde tiene un comienzo y el comienzo empieza por conseguir los elementos que van a formar parte de la comida. Uno en principio diría, bueno, ir a hacer compras, ir a comprar los elementos que uno quiere para realizarlo, el,
la tarea de cocinar el plato que le interese, bueno, eso no es cocinar. Bueno, puede ser que no sea cocinar porque no es que uno empezó a mezclar las cosas y demás, pero sí es parte del cocinar, porque si lo que uno elige no es lo correspondiente, no es lo adecuado, no está en buenas condiciones, seguramente va a estar comprometiendo el resultado. Entonces, de manera similar dijimos, bueno, antes de empezar estrictamente el trabajo de método como tal, necesitamos tener justamente esa preparación previa. Y esa preparación previa tenía que ver con, primero, definir el problema que queremos estudiar, porque este es un método que nos sirve para, o nos acompaña en el proceso de pensar, en el proceso de reflexionar o de estudiar un tema determinado. Entonces, lo primero era saber, bueno, ¿cuál es el problema? Decíamos. Y decíamos también, bueno, ese problema tenemos que trabajarlo. Pues yo no, ¿qué voy a trabajar el problema? El problema lo tengo, sí, sí, pero ese problema, ¿cómo está armado? ¿Cómo está presentado? ¿Cómo me lo presento yo? ¿Cómo me lo planteo? Bueno, eso es el tratamiento que tenemos que dar a tener con el problema para prepararlo para el trabajo metódico. Y eso significa que eso tiene que ser claro y tiene que ser en lo posible preciso, ese problema. ¿Y cómo sé yo cuando es claro y preciso? Cuando lo puedo formular y me queda claro. Es decir, tengo encaje, digo, este es el problema. ¿Sí? Este para mí es un problema. Eso de esto para mí es un problema es un registro interno. No es algo que de afuera alguien puede verlo o puede no verlo. Me podrá ver la cara, pero digo, qué bien, qué alegría, porque tengo definido el problema. Pero eso es algo que es una experiencia personal, es una experiencia interna y es una experiencia también de equipo cuando todos coincidimos en que ese es el problema. Simplemente el hecho de decir, de juntarme con otro y poder definir con claridad y estar de acuerdo en que ese es el problema así formulado, es un avance fuertísimo, ciertamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener un problema. Uno dirá, tengo miles de problemas. Bueno, pero ¿los tiene bien formulados? ¿Son claros? ¿Me puede contar cuál es el problema? Y ahí empezamos. Empezamos a tener un elemento para trabajar. Y si no fuera así, sería un problema, otro problema. ¿Sí? Porque, ¿cómo hacemos para trabajar algo que no se sabe muy bien qué límites tiene? Es confuso, es ambiguo, sí, pero no. Tenemos que precisarlo. Y una vez que lo precisamos, bueno, avanzando un poco más, decimos, bueno, pero de este problema nos pueden aparecer distintos cuestionamientos, distintas preguntas. Preguntas que justamente nos están marcando aspectos diferentes de mis intereses con respecto a este ámbito o este problema. Y eso a su vez nos puede permitir entonces hacer un salto en el método, que es, yo me planteé un problema y me planteé a partir del problema una pregunta. Puedo poner varias, pero en principio vamos a empezar trabajando desde a una. Ahora bien, para poder dar respuesta a esta pregunta, el siguiente paso es hacer una suerte de, entre paréntesis de la pregunta, y plantearnos cuál es el objeto que tenemos que conocer para que esa pregunta sea contestada. Es decir, no es una pregunta y una contestación directa, sino que hacemos la pregunta y nos corremos al costado y decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que saber y que no lo sé? Porque si lo supiera, esto me sería claro y tendría la respuesta ya. Pero tengo que tener clara la pregunta porque el método lo que me va a terminar haciendo o permitiendo es concretar o responder sin dudas a esa pregunta. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es la definición del objeto de estudio. ¿Qué es lo que yo tengo que conocer para poder responder? Y ese qué es lo que tengo que conocer, que llamamos objeto de estudio, tiene una doble característica que es muy importante en investigación. Primero que tengo que tener claro cuál es el elemento que voy a estudiar. Y esto puede ser una percepción, o sea, algo concreto que veo. Puede ser algo que yo recuerdo. Puede ser algo que yo imagino.
no importa, son todos objetos, pero son objetos que están afuera. El asunto está que ese objeto que está afuera, yo lo estoy mirando desde cierta perspectiva, con cierto interés. Y esto es lo que en el objeto, la cuota del investigador, del observador. Entonces, el objeto de estudio es un objeto compuesto, si quieren, porque está compuesto por una parte que es lo que percibo, una parte que es con lo que yo me relaciono, y otra parte es el interés desde el cual lo veo. Bueno, y en esto también muchos ejemplos hemos dado respecto a típico o intereses tradicionales, ¿no? Yo tengo un interés estético. Cuando digo que tengo un interés estético, por ejemplo, en un cuadro, estoy viendo cuáles son las connotaciones de estilo que tiene estéticamente hablando, la impresión que me produce, de agrado, desagrado, en fin, distintas cosas, pero que tienen que ver con lo estético. Pero también lo podría ver desde el punto de vista material. Y entonces digo, bueno, a mí me interesa el elemento en el cual está plasmado esta pintura. ¿Será una piedra? ¿Es una tela? ¿Es un óleo? ¿Es un qué es? También podría decirlo, bueno, no, mi interés es económico porque yo tengo una galería de arte, entonces a mí, mira, la verdad que no, más allá de que este cuadro sea bonito o tenga esta base o esta otra, lo que me interesa es a cuánto lo puedo vender, por ejemplo. O sea, mi interés es económico. Entonces, desde el mismo problema que sería cuál cuadro elijo, lo que va a definir eso es la otra parte, que es cuál es mi interés en eso. ¿Desde qué interés lo estoy mirando? Entonces, con el objeto, el interés, construyo lo que es el objeto de estudio. Y ahí, una vez que tengo definido el objeto de estudio, es que empieza el trabajo ya más precisamente metódico, que me va a llevar a través de pasos sucesivos a realizar el análisis del problema. Cuando digo análisis, estoy diciendo que lo que voy a hacer es separar en partes un todo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio? Esto va siguiendo los pasos que mecánicamente realiza la conciencia frente a la percepción de algo que no conoce. Para conocer, ¿qué hace? Lo primero que hace, o lo que hace, una vez que fijó qué era lo que quería ver, qué es lo que quería entender, qué es lo que quería significar, es descomponerlo, es analizarlo, es separar las partes constitutivas de ese todo. Es decir, lo desarmo. Como hace un chico cuando quiere, uno por ahí le presenta un objeto, un juguete, lo que fuera, lo primero que hace es desarmarlo. Porque para entenderlo lo tiene que desarmar. Y eso es el análisis. Ahora bien, el tema está que en este trabajo, el análisis le damos bastante importancia a ese análisis. Y que ese análisis tenga, por un lado, lo que llamamos el estudio en estática. Es como la foto. Yo, antes de poner las manos encima y desarmarlo, lo que voy a tratar es decir, bueno, un momento, ¿dónde está esto? Para poder decir dónde está, que además puede ser totalmente conceptual, lo que tengo que hacer es, en estática, en la foto, decir, bien, esto está ubicado en este espacio, que es un espacio mayor, al que llamamos ámbito mayor, tiene un ámbito menor, que es aquello que lo compone, y tiene un ámbito medio, que es aquello en donde se encuentran otros objetos similares, parientes, pero que no son el objeto que estudio. Ámbito mayor, medio y menor. Y esa es una forma de poner este objeto para que no se mueva. Y recordemos esto, para que no se mueva y poder estudiarlo con precisión, tengo que tener muy presente cuál es el objeto de interés, cuál es el objeto de estudio, y eso no tiene que variar a lo largo del trabajo. Si yo empiezo diciendo, bueno, vamos a verlo desde el punto de vista estético o desde el punto de interés estético, en el medio del camino empiezo a ponderar cuáles son los elementos, como decía, el interés económico, y ya estoy cambiando el estudio.
Entonces lo que tengo que recordar siempre es esto de que periódicamente, cuando vaya avanzando en el estudio, tengo que tener presente que no se me puede cambiar el interés que tengo. Y una vez que tengo este objeto de estudio claramente emplazado, es cuando empiezo otro nivel de análisis, que es el análisis en dinámica. En dinámica quiere decir que el objeto, ¿se acuerdan del tema de las leyes? Una cosa es la ley de estructura, que me va a hablar de esto del ámbito mayor, medio y menor, y otra cosa es la ley de ciclo, que me habla del cambio que tiene el objeto a lo largo del tiempo. Y si yo quiero conocerlo, tengo que entender cómo funciona, cómo es en estática y también cómo es en dinámica. Y para entender lo que es en dinámica, que tiene que ver con de dónde viene y hacia dónde va. Por tanto, tendré que definir, bueno, este estudio empieza en tal momento y va a terminar en tal otro. Y eso puede ser hecho en cuestiones que son de pasado, de presente o de futuro. Por eso es que tengo que elegir cuál es el momento en que lo voy a estudiar y en cada momento que lo voy a estudiar, puedo definir cuáles son los elementos con los que se relaciona, otros elementos con los que se relaciona y los elementos que lo componen. Pero tanto los sistemas de relación como de composición también son dinámicos, entonces varían y por eso es importante fijarlo. Y esto tiene que ver con un principio que decía que un objeto, una cosa, un fenómeno, es idéntico a sí mismo si se lo considera en el mismo sentido y en el mismo momento. Porque si me cambia el sentido, el interés, por ejemplo, o me cambia el momento del proceso en el que lo estoy estudiando, voy a tener consecuencias distintas. Entonces tengo que fijarlo. Esto de fijarlo es muy interesante e importante porque de alguna manera implica un esfuerzo en mi trabajo porque la tendencia es permanentemente a variar. Decíamos al principio, esto lo vemos simplemente con el hecho de querer atender a algo. Yo quiero atender a algo y sí, voy atendiendo y enseguida mi atención fluctúa, como también fluctúa mi interés a lo largo del tiempo. Entonces, el hecho de mantener a la atención, mantener el punto de mira, de interés, ya de por sí implica un esfuerzo. Uno dirá, bueno, pero entonces esto es medio complicado. Y en realidad es como cualquier cosa que uno quiera entrenar. Si uno dice, bueno, yo voy a... la verdad es que no estoy en buen estado físico, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a ir a correr y demás. Claro, la primera vez que va, le duele todo. Y acá pasa un poco eso. Cuando uno trata de mantener la atención sobre algo y le duele todo psicológicamente, si se quiere, psíquicamente, ¿por qué? Y porque la atención fluctúa. Entonces yo le estoy tratando de hacer que la atención haga algo que no hace normalmente, que es mantenerse. Y esto de mantener la atención, mantener el interés, mantener la secuencia, es como una cuestión de entrenamiento en la disciplina. Entrenamiento en el hecho de que yo pueda avanzar de una manera a la que no estoy acostumbrado. Entonces, cuando alguien se pone a trabajar con esto, dice, esto es complicado, esto es difícil, efectivamente. No sé si difícil, pero en todo caso no sale solo, porque si saliera solo no estaríamos acá, porque nos hubiera pasado así. Entonces, si nosotros queremos entrenar la capacidad de pensar, bueno, tenemos que justamente hacer estos ejercicios, si se quiere, ¿sí? Entendiendo que de comienzo no es fácil, y claro que no es fácil, porque no estamos acostumbrados, porque no es lo habitual. Y difícilmente muchas de las cosas que hemos, si se quiere, no sé si decir logrado o conseguido a lo largo de nuestra vida, y salvo decir, me llamaron y me dijeron que gané la lotería, por ejemplo, en donde yo, qué bárbaro, mira, recibí un montón de cosas y no hice ningún esfuerzo. Bueno,
no es lo habitual. Salvo que haya alguno que haya tenido esa experiencia, en general no es lo habitual. En general uno dice, caramba, tengo que hacer alguna, tengo que dedicarme, tengo que buscar la manera de resolver los problemas como para poder avanzar. Bueno, en todo caso, hasta ahí habíamos llegado. Dijimos, bueno, necesitamos definir con claridad el problema que queremos resolver. A partir de eso, elegir una pregunta sobre ese problema que queremos responder, porque el método en su trabajo nos va a facilitar el hecho de llegar a esa respuesta. Y después dijimos, bueno, ahora dejemos esta pregunta a un costado y vamos a preguntarnos, bueno, para poder responder esta pregunta, en realidad, ¿cuál es el objeto de estudio que tengo que conocer, digamos, en profundidad? Y una vez definido eso, nos dedicamos a hacer el análisis metódico, que tiene una primera parte que es en estática, la foto, ámbito mayor, ámbito medio, ámbito menor, y la dinámica, de dónde viene, hacia dónde va, en qué momento lo quiero estudiar, en ese momento que lo quiero estudiar, cuál es, en qué medio se encuentra y qué elementos lo componen. Si yo llego hasta ahí, ya puedo decir que conozco bastante mejor el objeto antes que haya empezado. Pero todavía no tengo ninguna respuesta. Porque yo estoy haciendo todo esto porque quiero tener una respuesta a una pregunta. Entonces, cuando llegamos a este punto, es como que hicimos todo el trayecto de desarmar el objeto. Lo analizamos. Pudimos ver todas las partes que lo componen. Pero todavía no tenemos ninguna respuesta. Para tener una respuesta, lo que tengo que hacer es ahora volver al origen, volver al objeto, volver a la pregunta. Y esto lo hacemos entonces a partir de este trabajo que decimos, el trabajo con la respuesta. ¿Cómo hacemos, o sea, a qué se refiere el trabajo con la respuesta? Vamos a poner, para seguir, a ver si tenemos acá. Bueno, esto fue lo que hemos hecho, ¿no? Planteamos un problema, formulamos una pregunta, definimos un objeto de estudio, encuadramos el espacio en que empezamos nuestro objeto, analicemos su composición, relación y proceso. Y decimos que, bueno, entonces ahora estamos en condiciones de dedicarnos a trabajar sobre la respuesta. Y para trabajar sobre la respuesta vamos a tener un trabajo que es muy bonito, nos facilita mucho. A ver si... Y que empieza por la descripción. En la descripción, el resumen y la síntesis. La descripción, acá dice que es un relato ordenado de todos los pasos dados y los aspectos analizados durante el estudio. Esto tiene que ver, o esto se refiere al hecho de que, como hemos hecho muchos pasos, ya medio podría decir, bueno, pero ¿cómo es? ¿Cuándo fue el principio? ¿Qué hicimos? ¿Cómo? Tenemos que ordenar todo eso que hacemos para poder avanzar. Hemos desagregado mucho a este objeto que hemos estudiado. Entonces ahora tenemos que recrear eso. Recrearlo de una manera que vamos a ver es mucho más sencilla, pero tenemos que recrearlo. Y una cosa interesante esto es decir, bueno, si lo tengo que contar a alguien que no estuvo conmigo cuando estaba haciendo todo esto. Entonces lo tengo que pensar siempre en función de explicarlo. Y esto de explicarlo, esto de ponerlo en palabras, para todo es muy importante, porque me lleva a una suerte de esfuerzo para poder hacerlo comprensible, pero no solamente comprensible, ¿cierto?, para el otro, sino también para mí. Por ello buscamos entonces una forma de expresarlo que sea clara y que sea comprensible para para el que se lo estoy contando. Y entonces con esto lo que hacemos es recuperar todo lo hecho. Y avanzamos al siguiente paso, entonces, que es, a ver,
Sí, el resumen. Hicimos la descripción y ahora hacemos un resumen. ¿Qué significa esto del resumen? Es que tenemos que destacar cuáles son los elementos primarios de esa descripción que hice. Por supuesto que respetando su secuencia y su sentido. Es decir, bueno, primero fue esto, después fue lo otro, después fue lo de más allá, pero va en ese orden. Ese es el orden en que lo desarrollé. Solo que voy a tratar de quitar todo lo que es secundario. Ustedes ven que han pensado, visto en este trabajo que por ahí alguno cuenta una anécdota, otro da una explicación de más detalle, cuenta una experiencia que tuvo. Bueno, todas esas cosas no son las significativas. Lo significativo es lo medular de ese momento, de ese proceso, de esa instancia. Y en la medida en que vamos teniendo estos elementos, vamos atendiendo a la manera en que se relacionan unos con otros. Por un lado se relacionan porque uno estuvo antes que otro y otro viene después. Eso es una forma de relacionarse. Y para ver si esto está, digamos, si esta secuencia responde a lo que veníamos necesitando, es que vamos a hacer recorrerla de inicio a fin, es decir, bueno, lo primero que hicimos, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, pero después al final, después de hacerlo al revés, con el hecho de poder determinar o ver o visualizar con claridad si hay coherencia entre una cosa y otra. ¿Esto iba después de esto o no? ¿O esto iba antes? Cada cosa tiene un lugar en el resumen. Cada cosa, cada elemento significativo, cada elemento importante, tiene un lugar en el resumen. Es como, imagínense, la columna vertebral, ¿no? Tiene cervicales, tiene dorsales, lumbares, bueno, y tienen un orden. Y cuando ustedes ven ese orden, pueden ir de arriba para abajo y de abajo para arriba, y siempre, y las cosas coinciden, o sea, cosas tienen coherencia, y ese, bueno, como siempre, la coherencia es un registro, ¿no? Una vez que tenemos esto, que son entender cuáles son las vértebras y cómo se relacionan, cuál va primero, cuál va después, allí es donde podemos estar en situación de avanzar hacia una síntesis, que es el final del trabajo metódico en sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que se les ocurra? ¿Quisieran comentar? Se va siguiendo lo que estamos planteando. Bueno, si es así, entonces llegamos a la síntesis. Complementariamente al análisis, la síntesis es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Entonces, así como el análisis era el de desarmar un todo para conocer sus componentes, esto es organizar un todo a partir de estos elementos que tenemos como las partes. Y uno dirá, bueno, entonces ¿para qué lo desarmé si ahora lo vuelvo a armar? Lo vuelvo a armar. ¿Para qué hago esto? Lo interesante de esto es que cuando uno lo rearma, es decir, cuando ahora estas partes que hemos diferenciado, las volvemos a juntar, no tenemos lo mismo que al principio. No es el mismo objeto. Es por ahí en el ejemplo que dábamos al comienzo respecto a de tener un mapa y hacer un recorrido a partir de ese mapa. Supongamos que ahora estamos volviendo. Y ahora estamos de vuelta en el lugar en donde con el mapa
imaginábamos o planificábamos el viaje. Uno dice, mirá vos, acá tenemos el mapa que teníamos al principio. Sí, pero este mapa tiene un significado totalmente distinto, muy diferente para nosotros, porque este mapa está lleno de experiencia. Y cada punto del mapa, para nosotros, es un punto de experiencia. No es simplemente un punto en un mapa abstracto como son los mapas. Entonces, esto, entre otras cosas, como reformulación de ese objeto de estudio, pues lo formulamos de vuelta, lo reformulamos. Lo que nos puede permitir es descubrir aspectos que antes no teníamos vistos, no habíamos contemplado, porque los descubrimos en la medida que vamos avanzando en ese recorrido. Y de hecho, por eso decimos que pretende ser una nueva visión de ese objeto, del que comenzamos, pero ahora va a estar aprendida, o sea, va a estar entendida con otra claridad y con registro de evidencia, porque ya no es lo que nos cuentan, sino es lo que hemos experimentado. Si yo les digo, bueno, algo que todos obviamente seguramente lo conocemos con esto que hablamos de la atención. La atención tiende a variar, tiende a ciclar, tiende a correrse. El permiso puede ser una cosa que estudié en un manual. Ahora, si yo me pongo ahora a tener la experiencia, digo, bueno, perfecto, vamos a hacer un ejemplo. Tratemos de atender a un objeto determinado, no importa cuál, y no distraernos. Yo ahí me doy cuenta de que puedo estar 10, 15, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, pero la atención se me va a ir. Y esa fuerza que tengo que hacer para que la atención se mantenga es lo que me está mostrando, entre otras cosas, la dinámica del comportamiento de la atención. Yo tengo que hacer algo para que la atención se mantenga en un punto. Y si supongamos que tengo éxito y mantengo mi atención en un punto, estoy haciendo un gran esfuerzo. Esfuerzo mental, pero es un esfuerzo. Y ahora bien, si yo además, no tengo hábito de hacer semejante cosa, de estar atento a algo, de seguir el hilo de una explicación, me va a costar más. Como cualquier cosa que yo hago. Ahora voy al gimnasio. Voy a levantar una pesa. Si yo nunca he levantado una pesa o no tengo costumbre de hacerlo, me va a costar muchísimo. Si yo tengo, después de ir por ahí un par de meses al gimnasio a levantar esa pesa, voy a ir, lo voy a levantar y no voy a sentir tanta fuerza en contra de la pesa. No me va a costar tanto, no me va a evitar tanto, porque estoy desarrollando nuevos, o mejor dicho, mejorando los reflejos, mejorando la tonicidad de mi músculo, mejorando mi capacidad para poder hacer eso, que si lo estoy haciendo es porque algún beneficio me parece que tiene. Y con esto es muy similar. Entonces, tratar de buscar claridad, buscar precisión, buscar la mejor manera de poder expresarlo, es un esfuerzo o es una actividad a la que no estamos, no digo que sea, no estoy hablando de nadie en particular, o que todo eso estoy hablando de mí, es un esfuerzo que me cuesta. ¿No? Entonces, cuanto más lo hago, más fácil me resulta. O en todo caso, encuentro menos resistencia a hacerlo. Entonces, en la síntesis, después de que he trabajado en el resumen, es que puedo llegar a generar una síntesis. Ahora bien, yo para hacer el resumen digo, bien, perfecto, tengo este relato, hago el relato de todos los pasos que di, perfecto. Defino cuáles son los núcleos de ese relato y los uno en un sentido y en otro sentido.
Es decir, trabajo en la complementación, en la relación de unos con otros. Todo eso lo puedo hacer, me puedo estar orientado a hacerlo, pero lo que no puedo hacer es fabricar una síntesis. Las síntesis no se fabrican, las síntesis se producen como consecuencia de una adecuada relación entre las partes. Y esa adecuada relación puede llevar un tiempo. Y ahí volvemos al tema este que creo que también charlamos con ustedes alguna vez, sobre el pensador de Rodin, por ejemplo, que ese señor que está, pobrecito, está un poco duro, pero bueno, con la cabeza apoyada en una mano, y justamente es muy clara la imagen de que su cuerpo está paralizado. No, más allá de la estatua, claro. Pero lo que uno intuye es la fuerte movilización que tiene en su cabeza. Y vieron que en general cuando dice, bien, estoy pensando y está por ahí sentado o está en actitud quieta, porque justamente por una cuestión de la armónica, de las armonías que tiene el cuerpo, cuando uno atiende mucho a lo que pasa en la cabeza, tiende a congelar el resto. Tiende. Hay gente que piensa caminando, pero es por otro motivo, porque se producen armónicas. Hay gente que piensa que medita bailando. Pero el punto está que mi atención está orientada a eso que va pasando en mi cabeza. Y entonces, ¿qué hago en mi cabeza? Relaciono. Busco relaciones, voy descartando cosas que no coinciden, que no encajan unas con otras. Hasta que después de a veces mucho tiempo, a veces poco tiempo, a veces necesitando buscando información que en ese momento no tenía o considerando cosas que no había considerado, es que se produce una síntesis. Claro, bueno, no necesariamente cuando se produce una síntesis uno tiene que descubrir la gravedad o la corriente eléctrica o cosas por el estilo. Bueno, normalmente podemos ser bastante más humildes en los hallazgos, pero son hallazgos que para nosotros, para uno son importantes, sobre todo cuando lo que estoy trabajando es la pregunta a un problema que efectivamente a mí me compromete. Y cuando encuentro eso, lo que tengo es en esa síntesis lo que se produce es una fuerte movilización, seguramente. Movilización, alegría, expansión, lo que quieran. Pero de alguna forma parece que esta etapa, que es la síntesis de todo este proceso, es justamente para lo cual está organizado el intelecto. Porque uno se podría preguntar, ¿y para qué está el pensar? Yo tengo claro para qué está el movimiento, para qué está la emoción. ¿Y el pensar para qué está? Para leer, para estudiar, ¿para qué está? Bueno, acá lo que podemos inferir de esto es que el intelecto busca comprender. Y comprender va más allá de entender. Yo puedo entender cómo funciona una rueda que encaja con otra, entonces, eso es una cosa. Comprender me implica de otra manera, me implica de una manera mucho más total. Y eso es lo que me facilita o me orienta el hecho de trabajar con el método. Ahora, imagínense que, claro, que no es que yo, frente a cualquier cosa, digo, voy a estudiarlo metódicamente. En lo cotidiano doy respuestas más o menos útiles porque me sirve que sea útil. No necesito mucho más que eso. Pero para ciertas cuestiones, que para mí son realmente importantes, conflictos, situaciones que tengo que abordar, obviamente en eso necesito tener una mayor comprensión. Y la comprensión, entonces, va a estar dada por estos procesos, en donde de las diferenciaciones y las complementaciones terminan
terminan produciéndose síntesis que por su naturaleza de la síntesis son totalizadoras. Entonces, un buen funcionamiento intelectual, uno podría decir, bueno, que está relacionado por la cantidad de datos que puedo tener. Bueno, esa idea de que la inteligencia es una biblioteca. O esto que estamos planteando, que en todo caso la inteligencia es esta capacidad de relacionar coherentemente distintos elementos y que me permiten sintetizar, me permiten llegar a un punto en donde yo comprendo. No simplemente entiendo, comprendo. Y una vez que llegué a este punto, volvemos al canal en el que estábamos al principio. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, tenemos un problema y nos hacemos una pregunta? Pasamos al costado y decimos ahora, a partir de, nosotros decimos, vamos a estudiar este objeto y al finalizar el estudio del objeto vamos a volver a la pregunta para poder dar una respuesta. Pero claro, ahora la pregunta, no, la volvemos a mirar a la pregunta, pero la volvemos a mirar habiendo hecho este proceso de diferenciación, complementación, síntesis, de estudio en estática, en dinámica, y desde la síntesis la miramos a la pregunta. Y entonces podemos ahí, de allí elaborar una respuesta. Pero dice que la respuesta será la conclusión del estudio realizado. A partir de la síntesis yo puedo generar o puedo avanzar hacia una conclusión. Y la conclusión está en relación a la pregunta. Y la fundamentación estará dada por la nueva visión totalizadora que he logrado. Entonces es un salto desde la visión del objeto de estudio hacia la pregunta inicial. Y tiene que haber una clara coherencia entre ellas. Esto es, una clara coherencia en tanto, esta es la pregunta y esta es la respuesta. Y la respuesta tiene encaje en mí. Y la respuesta, así como decíamos que el problema tiene que estar explicitado y la pregunta de una manera clara y precisa, también la respuesta tiene que ser clara y precisa. Y es una respuesta que me va a servir para mí y seguramente para otros según sea el tema, ¿no? O sea, según sea el interés. Bien. ¿Alguna observación que quieran hacer hasta acá? ¿Qué les parezca? Se pueden abrir los micrófonos, quien quiera. Em, la pregunta es que, aparte de lo que he dicho al inicio sobre el tema de practicar, de tener experiencia, ahí hay tanta información que hay que leer y entender y para llegar a comprender. Pero me llama la atención sobre lo que has dicho sobre la atención y que una cosa importante es mantener la atención. Eso pide mucho esfuerzo, ¿no? Entonces me estoy pensando que también alrededor de la práctica del estudio del método, también habría que juntar trabajo, ejercicio sobre la atención, ¿no? Porque es como cuando trabajamos con autoliberación, empezamos con la distensión
para estar en buena condición de seguir. Entonces sería que con el método sería ver cómo también juntar trabajo, ejercicio que nos ayuda a manejar y ampliar la atención, la capacidad de atención. Sí, bueno, eso es muy importante lo que decís. Pues justamente en la primera parte, antes de empezar con el desarrollo de toda la temática, en esos apuntes que tenemos sobre el método, planteamos el hecho de, como cosa interesante, importante, lo que llamamos atención dirigida. Y dentro de esto, el trabajo con campana mental, ¿no? La campana mental es una construcción que uno realiza respecto a el ámbito en el cual va a trabajar. Entonces uno sabe que teniendo la atención en esa condición, si uno se va de la campaña, si uno se va del tema, vieron que pasa muchas veces. Le pasa a uno consigo mismo o mucho más cuando estamos con otros, tratando de resolver un problema. Y alguien plantea algo que se va, que no tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Cómo sabemos que se está yendo del tema? Porque algo nos suena, algo nos resuena y nos indica que algo no está funcionando, que eso está fuera de tema, por ejemplo. Bueno, con esto lo mismo. No es una atención tensa la que necesitamos para esto. Es simplemente el hecho de decir, bueno, a ver, este es el ámbito que vamos a trabajar, este es el objeto desde este interés. Entonces, todo lo que vamos a hacer tiene que estar atravesado por eso. Y en ese sentido, efectivamente, coincido contigo en que tiene que ver con la atención, que necesitamos mantener la atención. Porque ¿qué pasa? Veámoslo por el opuesto. ¿Qué pasa si no mantenemos la atención? Nos derivamos a otras cuestiones que no tienen que ver con el asunto. Entonces, nada, simplemente nos hace perder tiempo. No es mucho más grave que eso, ¿no? Pero nos saca de tema. Así que sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Para hacer un aporte también, recién he visto un documental que habla justamente de modo de trabajo y de capacidad de atención o de mantener su atención. Y dice que cada 25 minutos, 30 minutos, entre 20 y 30 minutos, tenemos que hacer una pausa, ¿no? ¿Sabes? Entonces sería también que ver cómo tener en cuenta ese proceso y cómo, mira, has hablado de la sala de deporte, cuando toma pesa, haga un trabajo en la deportivo y también a veces te vas a parar, ¿no? Para descansar y nuevamente sigue, ¿no? Entonces, sería, Bueno, ¿no? Para ver si la atención sería como integrar algún momento cada tiempo de leer nuevamente o, bueno, hacer algo para justamente eh, empezar un nuevo ciclo de atención, ¿no? Como si la atención tiene un ciclo de capacidad y después tiene que renovar, reiniciar, ¿no? exacto. Disculpe por si la molesta, porque no hablo mucho bien el español, todo Se lo francés. entiende perfectamente. Espero que, bueno, no es tan difícil de entenderme, ¿eh? Okay. No, no, para nada. Gracias. Y sí, de acuerdo. Ustedes fíjense que nosotros periódicamente nos paramos un poco y hacemos una pregunta. Y en esa pregunta que hacemos, bueno, nos damos un tiempo, porque obviamente cambia. Uno está por ahí atendiendo algo que un desarrollo va haciendo. Bueno, si paramos y hacemos una pregunta, eso nos lleva a una situación como, si se quiere, un pequeño recreo de esto que venimos haciendo. Porque efectivamente, además eso mucho tiene que ver con diría, el entrenamiento que tenga, ¿no?
Bueno, pero todas esas cosas son de interés justamente para cuando estamos trabajando o cuando nos ponemos a tratar de resolver o de tomar una decisión. Son todos elementos que nos son de utilidad, ¿no? Para tenerlos en cuenta. Bueno, y para finalizar esto, simplemente les presento algo que también está en los materiales, que es un esquema fácil para poder recapitular todo lo que se hace, todo lo que se hizo. Entonces, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción, ¿qué es? Es, para empezar, un título. ¿Cuál es el título de esto que hemos hecho? ¿Cuál es el problema? Planteo del problema. Una cosa importante, el contexto y el espacio temporoespacial. ¿Se acuerdan que decía que después, cuando hacemos el estudio en dinámica, bueno, este problema lo vamos a tratar de resolver en un momento determinado del proceso. Y los motivos para realizar el estudio es qué es lo que nosotros queremos obtener con esto. Y acá hay una cosa interesante a plantear, que es el asunto del interés. El interés es una palabra que nos ha llevado a mucha, no discusión, pero sí mucha consideración. Porque con la palabra interés podemos estar significando distintas cosas. Entonces, un interés es, por ejemplo, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago este estudio? Y hago este estudio porque yo tengo que después presentar un trabajo, no sé qué, pero. Y ese es mi interés, digo. Pero ese es el interés de aplicación de los resultados del estudio. No es el interés del que hablamos cuando hablamos del objeto interés. Cuando decimos el interés desde el cual yo atiendo al objeto, estamos hablando de cuáles son las características que voy a tener en cuenta y cuáles no. Por eso lo que marcamos siempre, interés económico, interés estético. Son distintos intereses, pero no es lo que yo voy a hacer después con eso. Por eso esto de marcar los motivos para realizar el estudio me separa ese otro interés. La formulación de la pregunta que quiero resolver y la definición del estudio explicando el interés. Y acordándonos siempre que estamos hablando del objeto de interés. Esa es la introducción. Si todo esto yo además lo puedo escribir, mejor todavía. Porque me concreta, me baja a tierra un planteo o el trabajo. Vieron que normalmente pasa lo que estamos en reuniones y demás, y si no hacemos un acta, por así decirlo, si no escribimos lo que hemos visto, lo que hemos quedado, lo que hemos acordado, a la siguiente reunión hay cosas que se olvidan, o hay cosas que se recuerdan distintas de cómo pasaron. Eso se sabe hasta en los consorcios, ¿no? Entonces hay una reunión de consorcio y entonces al finalizar la reunión todos firman el acta. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto es lo que quedó. Porque si no, a la próxima reunión no va a decir, no, pero quedamos tal cosa. Otros dicen, no, yo creo que fue, bueno, ustedes ya saben cómo es todo eso. Entonces, decía, interesante esto, todo esto que estamos trabajando, poder llevarlo al papel. Poder llevarlo al papel, pues es una manera de bajar a tierra todas estas cosas que vamos pensando y que vamos desarrollando. ¿Y en qué consiste el desarrollo? Que es como el corazón de toda esta cuestión. Un relato breve de lo analizar en estática, ámbito mayor, ámbito medio, ámbito menor. Y del estudio en dinámica, que elementos en transformación del ámbito menor, relación del objeto con los otros objetos del ámbito medio, proceso y momento estudiado. Y finalmente, bueno, ¿cuál es la síntesis a la que arribamos? Esto es parte del desarrollo. Y esto que acá ese desarrollo es el corazón del trabajo metódico. Ahora bien, así como antes de empezar el desarrollo tenemos una introducción, trabajando el problema, también después del desarrollo tenemos una conclusión.
que es un poco lo que, bueno, veníamos buscando. Respuesta a la pregunta formulada y que aclare el problema planteado. Y como un anexo, pero interesante, ¿cuáles fueron las fuentes de consulta? ¿Cuáles fueron los autores del trabajo y cuáles son los datos de contacto? Porque yo leo un trabajo y digo, qué interesante, pero ahí quisiera tener más aclaración sobre este punto. Por eso es interesante los datos de contacto. Y bueno, listo, cerramos el cuaderno y nos vamos muy contentos cada uno por su lado, habiendo tenido una experiencia interesante o no, bueno, eso ya cada uno lo verá, ¿no? Está claro que esto que hemos hecho es una especie de vuelo de pájaros, ¿no? Sobrevolamos todos estos temas, pero que, como bueno, lo hemos charlado al principio, esto va a tener valor para uno, va a ser interesante para uno, un aprendizaje, un crecimiento, en la medida que lo practique, o sea, en la medida que lo ponga en marcha. Y hay, en todo caso, un par de cosas que, si uno lo va poniendo en marcha, si lo va ejercitando, si uno va al gimnasio con cierta periodicidad, no una vez y después nunca más, no, cierta periodicidad, todo una vez por semana, 2, 3 veces por semana, uno va al gimnasio. Entonces, con el tiempo, uno va diciendo, caramba, me siento de una manera diferente, me siento mejor, me siento con más fuerza, bueno, uno va cambiando. ¿Y qué buscamos o qué nos parece que puede ser interesante observar en la medida que uno va ejercitando, trabajando con el método? Método que a uno le va generando ciertos reflejos, ciertos modos de ver, ciertas consideraciones que va haciendo sobre la experiencia interna. Y eso, por lo menos, son dos cosas. Uno, el hecho de salir de la mirada focalizada. Uno, si observa todo esto, va a darse cuenta de que en general, por tendencia, mecánicamente, como sea, uno tiene una mirada que es focalizada, atiende a algo, pero lo atiende haciendo abstracción de lo que es el contexto. Uno no ve las cosas en contexto, mecánicamente, no digo, por supuesto, eso es una cuestión de todos, por ahí ninguno hace esto, pero bueno, digamos que muchas veces sucede que la gente descubre esto, que cuando hay un problema, se va encima del problema. Y no se da cuenta o no atiende o no considera el contexto. No considera qué cosas se van dando en el medio, en conjunto, concomitantemente con eso que yo estoy intentando entender o eso que tengo por delante. Esto quiere decir que uno va desarrollando con estos trabajos una mirada más estructural, una mirada más de estructura, en donde uno no tiene que proponerse, sino que ya le va saliendo solo, por eso hablamos de ciertos como reflejos, esto de, frente a una situación, frente a un problema, tiendo mecánicamente ahora no a ponerme, a focalizarme y encerrarme en el problema, sino tiendo a ampliar el contexto en el cual veo ese problema. Entonces lo veo en relación con otros elementos similares, lo veo en el contexto de el momento en el que se da. Y ahí viene la segunda parte, que es, no solamente lo veo de esa manera no focalizada, sino amplio, estructural, sino también lo veo dinámicamente y aprecio el hecho de que eso es algo que está pasando, pero que antes era distinto y que posteriormente también tiene posibilidad de ser diferente. Entonces, la manera de encarar los problemas, las situaciones que tenemos por delante, que justamente es interesante que tenga problemas por delante, porque si no, ¿de qué voy a aprender? Necesito problemas para poder avanzar. Agradezco tener problemas. Es más, yo diría que agradezco las crisis, porque las crisis son esos momentos en donde lo que funcionaba hasta ahora ya no funciona y tengo que ingeniármelas para imaginar nuevas conductas, nuevos paisajes.
pero va a ser más fácil o me voy a dar cuenta que va a tener más, diría, más inteligencia, más capacidad, si yo en vez de ver focalmente o enfocarme en los problemas y sacarlos de contexto, los pongo en contexto y los pongo en dinámica, las cosas van a ir teniendo otra perspectiva. Y no mucho más. Pastori tiene la mano levantada. Yo de acá no lo veo. Fíjate vos, Douglas. Pastori, Murcia, España. Sí, creí que lo había bajado ya, digo, porque ya me parece que ya, pues, bueno, que no tenía ya que hacer el comentario. Bueno, yo y lo estaba poniendo ahora en el chat, más o menos, es con respecto a que bueno, has dicho antes que comprender es más allá que entender, ¿no? Entonces, sabemos que la comprensión también tiene una carga emocional, que no es entender las cosas mecánicamente, es comprenderlas desde más del interior, ¿no? Entonces, yo esto pues lo he querido un poco relacionar con que cuando uno va conduciéndose bien con el método que ya sabemos que es una mecánica, se puede utilizar, pues eso, más mecánico, pero cuando uno tiene un latente interés en saber la respuesta, si esto pues puede tener indicadores hasta anestésicos. De hecho, yo los estoy teniendo con lo que estamos haciendo en el pequeño grupo de los jueves, con el tema de la necesidad de la relevación, de la ay, del relevo de los jóvenes entre los 18 y los 35 años, ¿sabes? Entonces, eso podría ser, no sé, algo que te dijera, vas bien, vas por ahí, aunque sea así, pues un poco, no sé cómo decirte, más místico, la cosa más interior. ¿Se entendió lo que dije? Sí, creo que sí. A ver, vos estás planteando si hay como indicadores de que voy bien, ¿no? Y efectivamente los hay, pero justamente como coherentemente con todo lo otro que hemos estado hablando, estos indicadores son registros internos, son registros de coherencia. Entonces, si las cosas que yo voy planteándome van teniendo coherencia y voy pudiendo como reformular con más claridad, con más precisión, con más amplitud lo que vamos realizando, y eso es, ¿quién me quita a mí la idea de que vamos bien? Ajá, Porque ese registro es indudable. ahí, Me pasa, un en registro. un grupo pasa lo mismo, Ujú, ¿no? ujú, Esto que vos decís es anestésico, ¿no? Porque es un ujú, registro, es una sensación interna. ujú, Y por eso también decíamos al principio que los elementos fundamentales con los que trabajamos acá es primero la autoobservación. Acá nos estamos permanentemente atendiendo a qué pasa dentro nuestro, qué pasa en nuestra cabeza concretamente, qué pasa con este proceso del pensar. Y por eso también esto lo planteamos como una experiencia del pensar. Ese es el material con el que trabajamos. ¿Y qué elementos necesitamos? ¿Cuáles son esos instrumentos?
Y es esta capacidad, justamente en esa observación del pensar, es los registros de coherencia o de incoherencia. Los registros de coherencia, es decir, que una cosa encaja, esos son los que nos permiten decir, vamos para acá. Y los registros de no coherencia o de incoherencia o de que no encaja, son los que nos dicen, no, esta es una pared, no voy por acá. Entonces, es también un reflejo que se va generando. Y por eso también es esto de que decimos, nosotros nos parece aprender del error. Sin error, sin fracaso, no hay avance. Eso es elemento, y no es porque quisiéramos amamos el sufrimiento de ninguna manera, por el contrario. Pero entendemos que es en esos pasos en donde nos chocamos contra la pared, nos permiten saber por dónde tenemos que ir. Y es tan sencillo como cuando uno maneja. Y uno va por la carretera, va en el auto, y cuando va en el camino, va correctamente en la carretera, no tiene mayor registro. Ese es el acierto. Ahora, si vos te vas para la banquina, y si vos pisás la banquina, y ahí vas a tener algún ruido, vas a tener alguna manifestación que te hace decir, no, no es por acá. Vamos a cambiar, vamos a volantear, con suavidad, para poder mantenernos en el camino. Muchas gracias. Esto tiene ¿cómo decir? En la medida que más vamos metiéndonos con estas cosas, más fácil, más me parece que nos damos cuenta de que es muy evidente. Es muy evidente porque lo que no es bueno, lo que no sirve, tiene su registro también. El asunto es tener por ahí sensibilidad como para que ese registro no tenga que ser un estruendo importante para poder ser percibido. Y darme cuenta que en la medida que me voy empezando a desviar, ahí tengo que ya empezar a hacer correcciones. Sucede que cuando uno no tiene experiencia y se da flor de porrazo. Cuando uno tiene experiencia, ¿qué pasa? Y no es que deje de cometer errores, no, se da cuenta antes. Una suerte de medicina preventiva. Crico, Bueno, acá me dice que dos participantes yo no veo manos levantadas, entonces hablen nomás. Crico y después Rosalba. Gracias. Justamente sobre lo que ha dicho Pastori y que también has dicho, Jorge, me viene a la mente el tema del pensar, de la diferencia que hay con este método, es que en la vida cotidiana, en el colegio, estamos aprendiendo con la memoria. El docente nos da algo y lo vamos aprendiendo y memorizando. Y la diferencia es con la conciencia. Cuando me doy cuenta de algo, que voy aprendiendo con algo, con la caída en cuenta, es otra forma mental. Es decir, que eh, eso lo tengo el registro de eso. Y me parece que con el método, manejando los datos, cambiando el punto de vista, es como eh, dar una dinámica que va más, que apoya mucho más a trabajar con la conciencia y la caída en cuenta que solamente con la memoria de, de un método que hay que aplicar punto A, punto B, punto C, así, aplicando sí con memorias, pero no en dinámica. Me parece que eso me llama la atención del estado de trabajo
en qué estamos cuando trabajamos en conciencia, teniendo en cuenta las cosas. De hecho, no hay estudios de esto, ¿no? Tal vez en algún momento alguien se plantea hacer un estudio que tiene que ver con las consecuencias, qué es lo que pasa. Por ejemplo, hoy día se dice, se conoce, los que investigan estas cuestiones en particular, que a lo largo de la vida se van generando nuevas neuronas. Y más que nuevas neuronas, se van generando nuevos circuitos en función de las cosas que uno va aprendiendo, viviendo. Entonces, esto que vos decís es interesante porque si yo solamente tomo con elementos de memoria, no hago mayor estímulo, no hago mayor complejidad en los sistemas de relación neuronales, desde el punto de vista de lo que hoy se ha trabajado bastante, se empezó a trabajar mucho, que es la neurociencia, ¿no? Las neurociencias, que dicen estas cosas. Entonces, da que pensar que estos trabajos que hacemos con el método, lo que impulsan, por eso que estos esfuerzos que se van haciendo, es generar nuevos sistemas, nuevas redes neuronales. Y esto ya es medio ciencia ficción, pero bueno, imaginemos que es algo así. ¿Sí? Entonces, se van a generar nuevas redes neuronales que tienen que ver con esto que hablábamos del pensamiento estructural y el pensamiento dinámico, que no es simplemente el recordar, es que como el conocimiento como biblioteca, cantidad de datos, lo hemos visto todos ya hace tiempo, ¿no? En donde alguien era inteligente si tenía muchos datos. Entonces te preguntaban, ¿en qué año nació fulano de tal? Y uno dice, tal año. Qué inteligente, decía el profesor. Y en realidad eso es simplemente tener memoria, es lo que vos decís. Ahora, el hecho de relacionar qué pasaba con ese señor en el contexto en el que vivió, las cosas que hizo, las cosas que logró en esos contextos y en esos momentos, y qué pasó antes y qué pasó después, bueno, eso es otro trabajo. Y de hecho, si algo estimula el trabajo con el método, justamente eso. Y eso es algo que la inteligencia artificial no desarrolla, ¿no? Este asunto que está tan de moda de la inteligencia artificial. Sí, son muchos datos relacionados, pero que no tienen ningún tipo para uno. Te resuelven te evitan un trabajo, si querés, pero no te desarrollan músculo. Vieron hoy día en las fábricas, en los lugares donde se acopla material, hay máquinas que levantan pesos importantísimos, los trasladan de un lado a otro. Ahora imagínense si eso antes tenía que hacer las personas. El peso que cómo hacían para levantar esos pesos y trasladar esos pesos. Ahora hay una diferencia muy grande. Si yo tengo que levantar un peso y trasladarlo, y tengo que desarrollar músculo. Si yo tengo que resolver problemas, tengo que desarrollar esos músculos, si se quieren, analógicamente, que son los que me permiten atender, contextualizar, proyectar, imaginar, resignificar. Bueno, obviamente un algoritmo no necesita hacerlo, hace otra cosa. Ahora bien, ese resultado, que puede ser muy práctico, no implica que eso me haya permitido a mí desarrollar ninguna aptitud. Y en cambio, en ese sentido, bueno, creo que podemos pensar que el trabajo con el método es un trabajo de un psicogimnasio. Y no está mal. Es Si bueno me para la permite, salud. perdona, que si me permite dar un ejemplo de eso, una Claro. experiencia personal que he hecho a los 13, 14 años en el colegio, con muchos alumnos, he aprendido el teorema de Pitágoras, ¿no? Sí. El docente toma 3 líneas, una fórmula. Bueno, eso no lo entendía. Le he practicado, he hecho ejercicio, pero fue como una fórmula mágica. No sabe de dónde sale esta fórmula, no la entendía. 10 años después, por casualidad, un amigo hace una clase y ha hecho un dibujo sobre el triángulo de Pitágoras
pero no solamente con las 3 líneas, pero también con un cuadrado de cada costado del triángulo, es decir, con área. Y en este momento he hecho una experiencia que fue muy impactadora, muy fuerte, de caída en cuenta. Y con este registro de caer en cuenta, este chipsa, ¿no? Que así he comprendido que la fórmula no es mágica, es una fórmula de suma de área. Antes no lo entendía. Fue un accidente en mi vida, pero casi 20 años después, en otras situaciones, he hecho la caída en cuenta de la caída en cuenta, es decir, el registro del registro. Y eso me ha hecho una experiencia interna, bueno, de conciencia de sí, una experiencia muy fuerte, pero justamente he visto la diferencia entre, para estudiar algo, hacer con la conciencia y hacer por paso para llegar a por paso con la caída en cuenta en el proceso, que es muy diferente de aprender cómo se hace, se estudia siempre, ¿no? Con el método del sistema, digamos, ¿no? De estudiar método, forma de hacer las cosas de manera un poco casi mecánica, aplicando eso. Pero aplicando no es comprender. Entonces veo que la forma de trabajar internamente con la conciencia, eso siento algo diferente, muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, de eso se trata, creo. Y seguramente, imagínate ese cuento de la manzana que se cae sobre la cabeza de alguien, entonces le permite hacer unas relaciones y síntesis que han tenido tantas consecuencias. Bueno, nos pasa bastante. Y cuando nos pasa, uno dice, ah, mira qué interesante esto. Esta observación que vos hacés me parece muy clara y muy al caso. Bueno, de eso se trata, pero en ese sentido el método va fuertemente orientado en esa dirección. Y no trabajamos tanto con el dato como con el procesamiento del dato. Rosalba. Justamente ahí está la clave. Ahí está la clave porque no es, para mí, esto del método me deja claro que mi problema no es hacer una tesis de maestría con datos, sino con el sentido, con los sentidos que yo tengo y que yo siento y que yo percibo para hacer esa tesis. Me ha quedado bien claro desde el libro de autoliberación el momento en que estando con la atención, tú te das cuenta de lo que estás haciendo y de lo que estás sintiendo y de lo que no estás resolviendo en función de lo que otros dicen, sino de lo que tú estás percibiendo, de lo que tú estás sintiendo. Realmente creo que cuando nos dices que este método es para aplicarse en problemas de la vida, pues mi problema es, entre otros, ¿verdad? Que no he terminado mi tesis de maestría, pero no, el problema no es terminar la tesis, es saber qué problemas tengo yo para no estar terminando una tesis de maestría y encontrar el problema y los ámbitos en los que yo me he encontrado para no resolver este tema. Ya. La aplicación del método me permite entender esto del darse cuenta que te das cuenta, Sí, sí. ¿sí?
Perfecto, de ¿Y acuerdo. qué estás dispuesto a hacer? Porque requiere de disciplina, requiere de atención, requiere de voluntad, requiere de muchas cosas que tú vas poniendo en los contextos en los que nos decías. Y bien lo dijimos, no es fácil, pero no es imposible hacerlo si tienes la voluntad. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Lo único que te diría es que a los fines de encarar estas cosas, si a uno le parecen interesantes, no llevarlos a Sí, un extremo en el sentido de gracias. decir, bueno, a partir de mañana cambio mi vida, porque es muy difícil. En cambio, si uno dice, bueno, a ver, voy a ir haciendo pequeños cambios que me vayan en esa dirección, y es probable que me resulte mejor. Digo porque, no sé, pero seguramente, salvo situaciones especiales, uno hay muchas cosas que quiere cambiar. Y si uno dice, bien, lo que tengo que hacer es ir viendo cómo voy ajustándome a funcionar de la mejor manera. Bueno, pero no es de golpe, no es castigándome si me va mal o cosas por no, es ir viendo cómo puedo ir mejorándolo. Porque en ese mejorar uno va a tener registros más interesantes y uno va a decir, ah, yo quiero más de esto. Y no tiene por qué ser nada, no tiene por qué ser algo que me produzca más problemas o sufrimiento. No, es algo interesante porque si, bueno, tengo esta posibilidad. Y la posibilidad está dentro mío, o sea, esto no requiere de ninguna cosa externa, ¿no? En todo caso, bueno, es el ejercicio en la reflexión, en la atención, en esos fenómenos que son internos, ¿no? En fin, ahí vamos. Hay una mano levantada. Pastori, Sí, es que esto que acaba de decir la compañera también me ha traído la necesidad de preguntarte que, bueno, entrando en el detalle de que nosotros estamos pues discerniendo con el método pues un objeto de estudio, o sea, un problema. Y el objeto de estudio nuestro pues son los jóvenes, ¿no? Pero, o sea, los jóvenes. Lo que lo que he dicho antes, lo del relevo. El relevo, pues eso, en el siloísmo, ¿vale? Eh, bueno, pues yo quería preguntar si se podía hacer o sea, dos cuestiones al mismo tiempo, que el objeto de estudio sea tanto eso, el relevo de los jóvenes en nuestro movimiento y eso, y nosotros, y nosotros. Quiero decir que también que no haya eh, buena transmisión hacia los jóvenes, o sea, que no solo sepamos llevar a los jóvenes, nosotros también estamos implicados ahí. Algo pasa en nosotros que eh, no somos capaces de, de que los jóvenes pues les sea transmitido lo que nosotros pretendemos, ¿no? Bueno, no pretendemos, sino que creemos necesario que los jóvenes pues que están en la búsqueda, ¿no? Pues cómo llevarlo para eso, para que formen parte también de,
de esto, del siloísmo. Entonces, mi pregunta era esa. Mi pregunta es si el objeto de estudio puede hacerse, o sea, que si se pueden hacer dos preguntas al mismo tiempo, ¿eh? A ver, Para sí, pero hallar la respuesta. claro. Por ahí Me el estoy tema liando no. un poco, pero bueno, no sé si Sí, te has entiendo. pillado la idea. Sí, Sí, creo que te vale. entiendo, pero por ahí lo que pasa es que lo que debe estudiarse es otro objeto, porque en lo que vos decís no es tanto el uno u otro, porque serían componentes de, y lo que vos estás planteándote más bien es temas que tienen que ver con la relación entre unos y otros, ¿no? Es como si te dijera, bueno, estudio la relación entre una generación, por ejemplo, con otra. Y ese es el objeto de estudio, la relación, no una generación u otra. Pero bueno, son formas de planteárselo, ¿no? Pero sí se puede, pero no como dos preguntas distintas. Es una sola pregunta. Es una pregunta. El trabajo va sobre una pregunta. Y vos podés de O todas sea, maneras, ya podés estudiar distintas perdón, es que preguntas. me interesa saberlo en concreto. Sería la relación entre los jóvenes, ¿no? ¿Sí? Sí, pero ahí también hay que perfilar, hay que ajustar cuál es el objeto y cuál es el interés desde el cual estás mirando, con qué interés lo estás mirando. A ver, esto Bueno, me da, como esto por ahí a algunos les puede interesar y a otros no. Yo les planteo lo siguiente. Esto ha sido, digamos, unas charlas que hemos tenido, unos intercambios que hemos hecho respecto a la teoría del método. Esto en realidad va mucho más allá porque pretende ser una introducción a lo que podríamos llamar la experiencia del pensar, ¿no? El hecho de estudiar sobre la experiencia del pensar. Eh, y como esta es la parte teórica, yo lo que les propongo es, si ustedes tienen algún grupo, o sea, han desarrollado grupos para trabajar con la parte más práctica de todo esto, que es lo interesante, yo no tengo ningún inconveniente, si ustedes quieren, de ¿eh? juntarnos con esos grupos separadamente, para los que tengan interés en el asunto, y bueno, y vamos viendo cómo llevarlo adelante, bueno, como hemos hecho, como hacemos con otros grupos de organismos y demás, ¿no? Ujú. Pero eso ya depende de ustedes, de lo que quieran hacer ustedes. Bueno, quiero decir, yo en todo caso estoy dispuesto a, en la medida de mis posibilidades, colaborar. Muchas gracias, porque verdaderamente eh, esto, pues, bueno, me late. O sea, quiero seguir Sí, sí, bueno, el eh, proceso del, claro, bueno, simplemente estuvimos con los mirando un poquito jóvenes. el mapa. Ahora viene el tema de qué pasa cuando nos largamos al ruedo. Pompey, Sí, sí, nosotros tenemos un grupo a los jueves de 16 horas de Brasil sí, e estamos haciendo justo esse problema de los jóvenes com o novo humanismo e desarrollamos hasta a análise dinâmica. sí, Todavia não hicimos a síntese. está bien. Bueno, por eso, si les parece, digo como para esto que hemos empezado, hoy lo terminamos, entendemos que es la parte teórica, si se quiere, hemos hecho sobrevolado un poco este tema para saber de qué se trata, y bueno, si alguno dice, bueno, pero yo esto quiero meterme con este tema, perfecto, me avisan y vemos cómo nos podemos comunicar, tenemos la suerte que existen este tipo de dispositivos que nos permiten conectarnos a una distancia, ¿no? Sim, Así que, a Una luz pregunta cortita. permisso, rapidito. A luz domingo, nós outros, quando não há classe de Pompei,
aí no que denominamos Domingo Sim Pompei. Ou seja, próximo domingo teremos uma de esta. Então, se vamos ver que grupos têm trabalho para apresentar e combinamos com você. Muy bien, Proposta. perfecto. Ok. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguien quiere decir alguna cuestión. Una pregunta chiquitita. Sí. En el libro figura el esquema de proceso entre 4 y 12 posiciones. Sí. ¿Por qué 4 y 12? Y Bueno, porque eso depende de la cantidad de información que uno tenga. ahí está. Eso. Si uno tiene mucha información, puede decir, bueno, a ver, yo puedo discriminar 12 momentos diferentes. Si no, en términos generales, es fácil hecho de ver, bueno, hay una parte que va desde que comienzo hasta el apogeo, o sea, hasta que esta etapa rinde todos sus frutos y después empieza a declinar. Que decline no quiere decir que vaya a desaparecer el objeto, no que vaya, depende de lo que esté estudiando. Simplemente que la forma en donde fue concebido eso, desde su origen, se desgasta. ¿Sí? Está bien. Bueno, entonces, según la información, según la cantidad de información que tenga y según el interés que tenga, pues yo por ahí con ese asunto con 4 posiciones, que en realidad es un estudio, se llama estudio de cuaterna, ¿no? Es un estudio de 4 pasos. Perfectamente me sirve, me da una idea de lo que necesito y con eso arreglármelas perfectamente. Ahora si digo, no, yo quiero hacer una cosa más detallada, tengo más información, tengo más proceso con esto, perfecto. También obviamente es mucho más rico porque a su vez la relación entre los momentos se desarrolla mucho mejor, ¿no? Esto de la relación de oposición, que es la típica, bueno, después tenés de cuartil, de trígono, distintas cosas. Buenísimo. Muchas gracias. Ok. Bueno, Douglas, profesor, usted dirá, si ya Sí. estamos, nos empezamos a despedir. Ok. Bueno, yo les agradezco mucho todo esto, siempre uno va avanzando, uno genera amigos, también genera enemigos, ¿no? Así que, gracias mucho. Y bueno, muy, muy interesante que todas estas cosas se puedan seguir difundiendo, ¿no? Muchas Muchas gracias, gracias. Jorge. Muchas Muchísimas gracias y por ahí Chao. nos seguimos Igualmente. encontrando. Sí. Totalmente. A partir de aquí, nuevos espacios se pueden abrir. Estupendo. Pues Gracias a todos. Gracias. gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Chao. Jorge. Gracias a todos. Gracias. Gracias aquí de México. Y ándale. Chao, Adiós. muchas Muchas gracias. Adiós. Estamos hablando, Douglas. Posterior, gracias, Pompey. Gracias. Un gusto encontrarte. Sí, Nos vemos. hasta luego.